Existen nutrientes que son esenciales. Eso significa que nuestro cuerpo no los puede producir. Uno de los más importantes de esos nutrientes esenciales es el omega 3, una grasa clave para nuestra salud de la cual hoy en día consumimos cada vez menos. Por eso en este video vamos a ver cuáles son las mejores fuentes de omega 3, cuánto necesitamos consumir y qué sucede si no consumimos las cantidades suficientes. Como muchos otros nutrientes esenciales, necesitamos al omega 3 para un sinfín de procesos en nuestro cuerpo y obviamente cuando no tenemos las cantidades suficientes de omega 3 vamos a sufrir las consecuencias en nuestro organismo. Y tenemos diferentes síntomas mentales, por ejemplo, de bajos niveles de omega 3, como por ejemplo trastornos o déficit de atención, mayor tendencia a la depresión, niveles de inflamación en nuestro cerebro que alteran nuestro estado de ánimo y nuestra performance cognitiva, problemas relacionados con nuestra memoria, ya vas a ver por qué y qué relación cumple el omega 3 con nuestra memoria y con la mielina, y problemas oculares y de degeneración de la mácula dentro de nuestro ojo que también están asociados a bajos niveles de omega 3. Estos síntomas mentales y de nuestro sistema nervioso que te mencioné aparecen por una razón muy importante. El omega 3, particularmente un subtipo de omega 3 llamado DHA, forma el envoltorio de tus neuronas, algo llamado mielina. Pensá en la mielina como el aislante del cable, si querés, lo que va a permitir que los impulsos eléctricos en nuestras neuronas viajen más rápidamente. Esto es esencial para el buen funcionamiento eléctrico de todo tu cuerpo, pero principalmente de tu cerebro. Frente a un déficit de omega 3, tu cuerpo va a poder fabricar menos mielina, llevando a problemas de memoria, a problemas de concentración y a altos niveles de inflamación en cerebro que van a alterar tu estado de ánimo además. Pero por otro lado podemos tener síntomas relacionados con lo cardiovascular, como por ejemplo más riesgo cardiovascular en general por bajo consumo de omega 3, más tendencia a enfermedad hipertensiva y arritmias o alteraciones del ritmo cardíaco a incluso angina de pecho. Pero no todos los omega 3 sirven para todo. Va a haber omega 3 más relacionados con los síntomas mentales y con la solución de estos síntomas, y omega 3 o subtipos de omega 3 más relacionados con los problemas cardiovasculares. Y a nivel dermatológico podemos tener una caída mayor del cabello, dermatitis, pelo seco, caspa y piel seca o escamosa, o incluso más tendencia a alergias en piel. Estos problemas suceden porque los buenos niveles de omega 3 son necesarios, son esenciales para bajar nuestra inflamación. Cuando tenemos altos niveles de inflamación en nuestro cuero cabelludo, por ejemplo, descamamos más piel más rápidamente, llevando al síntoma que conocemos como caspa. Y por otro lado, si llevamos a mayor daño por inflamación los folículos pilosos, vamos perdiendo cabello. Por eso un buen tratamiento para la caída de cabello tiene que incluir bajar la inflamación de cuero cabelludo si lo hubiese. Y si querés más síntomas, te cuento que bajos niveles de omega 3 también están asociados a mayores niveles de esterilidad y de abortos espontáneos o de otras enfermedades como artritis. Ahora, como todo en la vida, de omega 3 necesitamos un balance. Y si bien necesitamos muchos tipos de ácidos grasos para estar sanos, necesitamos un balance específico entre omega 6 y omega 3. Hoy en día consumimos mucho más omega 6 que omega 3, y un alto consumo de omega 6 puede ser incluso tan útil como para predecir una muerte prematura y un deterioro cognitivo. Esto sucede porque un exceso de omega 6 daña a tus glóbulos rojos, los oxida y lleva a que te sea más difícil lograr distribuir el oxígeno a las distintas partes de tu cuerpo. Esta relación de omega 3 y omega 6 y los beneficios del omega 3 son tan importantes que van a ser predictores incluso de nuestro volumen cerebral, del tamaño total del cerebro. De hecho, históricamente el ser humano consumía una cantidad mucho mayor de omega 3 que la que consumimos hoy en día, y una cantidad mucho menor de omega 6. Este elevado consumo de omega 3 es una de las posibles razones por las cuales el Homo sapiens de hace unos 15.000 años atrás tenía un cerebro de mayor tamaño que el tuyo y el mío hoy en día. La cuestión aquí es que el exceso de omega 6 y el déficit de omega 3 dejan a nuestro cuerpo en condiciones proinflamatorias, o sea, aumenta mi inflamación. Esto acelera mi envejecimiento y a la vez aumenta el daño celular. Y en promedio, dependiendo de nuestra dieta, hoy en día consumimos entre 12 y 25 veces más omega 6 que omega 3, dándonos mucha más tendencia a la inflamación como viste antes. Sin embargo, calculamos que la proporción ideal de omega 6 a omega 3 sería de 4:1. E incluso la visión de algunos médicos funcionales hoy es que deberíamos consumir la misma cantidad de cada uno, lo cual básicamente en todos los casos implica que necesitamos más omega 3 y menos omega 6. Y te dejo en la pantalla las fuentes más comunes de omega 6 y omega 3 para que entiendas de qué tenés que aumentar tu consumo y de qué tenés que bajar tu consumo. Ahora, ¿todos los tipos de omega 3 son iguales y me sirven para lo mismo? No, existen muchos tipos de omega 3 con funciones diferentes y beneficios diferentes. El primero es DHA.
DHA es particularmente bueno para nuestro cerebro, para nuestro corazón y para ojos. El DHA forma parte de la sustancia que yo te mencioné antes como mielina, que es la que permite que estos impulsos eléctricos en el cerebro viajen más rápido. Con lo cual, si querés mejorar tu performance cognitiva, tenés ADD, tenés dificultad para concentrarte o te preocupa desarrollar alguna demencia a futuro, este es el principal tipo de omega 3 que querés consumir. Y es importante que sepas que hay distintos tipos de omega 3 que se encuentran en distintos alimentos, porque podés incluir en tu dieta toda la chía que quieras, que no vas a estar consumiendo este tipo de omega 3 nunca. Además tenemos estudios que dejan en evidencia cómo la suplementación con DHA nos hace menos agresivos hacia los demás en periodos de altos niveles de estrés. En segundo lugar tenemos al EPA. El EPA tiene beneficios para la visión, beneficios para el corazón y para la inflamación específicamente. Tiene un poco de actividad en nuestro cerebro, pero pensá que la concentración de este omega es entre 250 y 300 veces menor en cerebro que las de DHA. Y ayudarnos a reducir la inflamación es clave para una buena calidad de vida. ¿Por qué? Porque a más inflamación significa más daño a todas nuestras células y más envejecimiento. Con lo cual, si bien el omega 3 no es considerado un suplemento relacionado a la longevidad, definitivamente nos hace vivir más y nos hace vivir mejor al generar todos estos beneficios. Además, estos dos tipos de omega 3 han mostrado no solamente resolver cuadros de déficit de atención, sino también mejorar cuadros psiquiátricos importantes cuando se usan altas dosis. Y en tercer lugar, si bien tenemos otros tipos de omega 3 menos conocidos, tenemos al ALA, que es principalmente beneficioso para todo lo que es cardiovascular. Si bien tiene efectos antiinflamatorios y cerebrales, son menores que los de otro tipo de omega, pero es muy efectivo para modificar nuestro patrón de colesterol en sangre y reducir el riesgo cardiovascular si tenemos un colesterol elevado. Con lo cual, si no querés hacer nada por tu salud porque no tenés la fuerza de voluntad, pero tenés mucho riesgo cardiovascular porque tenés alterado este perfil de colesterol, al menos toma un suplemento de omega 3 de este tipo. Ahora, ¿de dónde podemos obtener este omega 3? Cada uno de estos tipos de omega tiene sus fuentes principales. En el caso del omega 3 que te mencioné recién, ALA, lo encontramos en semillas y frutos secos, principalmente en chía, lino y nueces. El problema de estas sustancias es que si las consumimos en forma de aceites, como el aceite de lino por ejemplo, se oxidan muy rápidamente, con lo cual necesitamos proteger al aceite de la luz y la exposición al oxígeno, consumirlo muy rápidamente o consumir esas semillas molidas. Y este problema de oxidación también vale para cuando consumimos aceite de pescado, con lo cual son suplementos que tenemos que consumir rápidamente en general. Y en cuanto al EPA y al DHA, las fuentes son principalmente extraídas del mar. Tenemos el pescado, tenemos aceite de pescado en forma de suplemento, algas, aunque al ser humano le resulta extremadamente difícil poder extraer el omega 3 de esas algas directamente, huevos y carne, especialmente vísceras de animales de pastura libre. Y con respecto a los huevos, te recuerdo que tenemos incluso estudios de cómo varía la cantidad de omega 3 que tiene un huevo según la alimentación de la gallina. Si alimentamos a las gallinas con semillas de lino, los huevos van a tener una cantidad mucho mayor de omega 3 y van a tener un menor impacto en nuestro colesterol. Con lo cual, no es mi intención complicarte las cosas a nivel de alimentación, pero no solo tengo que pensar en qué alimentos tengo que comer, sino en cómo y dónde se produjo ese alimento. Por ejemplo, muchas personas necesitan magnesio y potasio. Pero si cultivamos nuestros alimentos con permacultura y compost, es improbable que necesitemos suplementar estos minerales, porque lo estaríamos incorporando a través de alimentos. Con todo esto dicho, ¿cuál es la mejor fuente de omega 3? El krill, sin ningún lugar a duda. El krill es un crustáceo que está en la base de la cadena alimenticia en el mar, que se alimenta de fitoplancton, que es un nutriente clave para ayudarnos a los humanos a producir más células madre, como viste en mi video sobre células madre, y el krill a su vez sirve como alimento para la mayoría de los mamíferos marinos como ballenas de gran tamaño. El krill en sí es rico en omega 3 de tipos EPA y DHA, pero además es rico en fosfatidilcolina, una sustancia esencial para mantener sanas las membranas de las células y la función de las bombas de sodio y potasio que te mencioné en mi video anterior sobre la sal. Además, esa fosfatidilcolina la podés usar como materia prima para producir un neurotransmisor llamado acetilcolina, esencial para concentrarte y para recordar cosas. Y como si fuera poco, el krill también es rico en sustancias como la astaxantina, que es un carotenoide que le da el color rojizo a los animales que lo consumen, como por ejemplo el salmón, que tiene propiedades antiinflamatorias que son muy importantes pero que están aún en estudio. Por todo esto y por el hecho de ser un animal que abunda en los mares del sur, el krill es la mejor fuente de omega 3 hoy sin duda. Ahora, ¿cuánto omega 3 necesitamos? Lo primero que tenés que entender es que no todos absorbemos omega 3 de la misma manera. Los omega 3 son grasas, son ácidos grasos esenciales, con lo cual, si tenés problemas para digerir las grasas en general,
vas a tener una dificultad para absorber bien los omega 3 que consumís y vas a necesitar una mayor dosis que otra persona. A más sales biliares produzco, por ejemplo, más fácil me va a ser absorber las grasas. Pero a su vez, a peor flora bacteriana tengo, más se alteran esas sales biliares y más se altera mi absorción de las grasas. Te das cuenta ahora que nuestro sistema digestivo es súper complejo y está lleno de variables que van a hacer o a destruir nuestra salud. Y por el lado opuesto, si llevamos una dieta balanceada, podemos reducir nuestro requerimiento de omega 3 en forma de suplemento. Podemos hacer esto consumiendo omega 5, omega 7, omega 9 y omega 11, sí, hay muchos tipos de omega, ácidos gamma linoleico, ácido linoleico conjugado y minerales que nos ayuden en el uso de estas grasas, como magnesio y zinc. Y de esta manera logramos reducir nuestro requerimiento de omega 3. Si lo pensás a nivel de alimentación, esto se cumple si tenés una dieta que incluya carnes de pastura, vísceras de animales de pastura como hígado, por ejemplo, pescados salvajes ricos en grasas, aceite de oliva, aguacate y coco, algas como espirulina o fitoplancton, semillas, sobre todo si son molidas, mariscos, verduras de hoja y probióticos. Pero respondiendo a la pregunta de cuánto omega necesitamos en una dieta normal para alguien promedio, primero necesitamos reducir todo lo posible el omega 6 y garantizar al menos 1 o 2 gramos diarios de omega 3, especialmente de DHA y EPA. Pero ten en cuenta que las cifras exactas no se han determinado y que lo que necesitamos es un balance entre estas dos sustancias. Apunta por lo menos a esta relación de 4:1 entre omega 6 y omega 3, o si no, aumentar la cantidad de omega 3 que consumís. Hay varios datos de todas maneras que tenés que tener en cuenta. Muchos especialistas en nutrición vegetariana te van a decir que como el omega 3 ALA se transforma en nuestro cuerpo en otros tipos de omega 3 como el EPA, podés consumir todo el omega 3 que necesitas de fuentes vegetales. Yo mismo lo dije en el pasado. Pero esta información es equivocada. Solo un muy pequeño porcentaje de ese tipo de omega 3 llamado ALA se puede transformar en otros omegas. En general esta transformación sucede en menos del 2%, pero puede ser mucho menos aún. De hecho, si sos de orígenes étnicos, europeos o nativos americanos, vas a transformar mucho menos de ese omega en los otros tipos de omega que necesitas, a diferencia de si venís de India o de África. Por otro lado, podemos extraer EPA y DHA, que son los otros dos tipos de omega 3, de las algas, pero es un proceso que continúa siendo complejo y más costoso que extraer el omega 3 de un pescado. Por ende, asegúrate de consumir todas las fuentes de omega 3. Y si no querés consumir ningún producto animal, usa un suplemento de omega 3 extraído de algas sumado a aceite de lino o a semillas molidas. La realidad es que el omega 3 es uno de los suplementos más nobles que podemos consumir, sobre todo una vez que garantizamos que el aceite de pescado donde se extrae la gran mayoría del omega 3 no tenga metales pesados. Pero el omega 3 de krill y el omega 3 de algas que no tienen ese problema son algo que prácticamente todo el mundo puede consumir. Incluso hay omega 3 específicos para el embarazo y la lactancia. Con lo cual, si no tenés una alimentación balanceada que cumpla con los requerimientos de omega 3, como la enorme mayoría de las personas, suplementalo para obtener decenas de beneficios, para reducir el daño que generamos en nuestro propio organismo y para bajar la inflamación. Y si te gustó este video, ponle me gusta, compartilo o suscríbete al canal, porque vas a recibir todas las semanas videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.